Bien, seguimos entonces acá en el siguiente video con lo que son los métodos de integración. Los ejercicios que vimos en el video anterior eran ejercicios que eran integrales inmediatas. Para poder hacer las integrales inmediatas hay que saber las fórmulas. Hay que saber a qué fórmula se le parece para poder saber cuál es la fórmula que puedo aplicar. Bueno, y acá tenemos dos métodos de integración. Obviamente hay muchos más, pero hay otros dos. Si vos ves que un ejercicio es parecido a una integral inmediata, pero no es exactamente igual, generalmente se usa el método de sustitución. En realidad nosotros en algunos ejercicios ya usamos el método de sustitución. Cuando yo te dije, en vez de usar la fórmula que tiene x, usar la fórmula que tiene u, y agarramos y usamos u es igual a algo, hallamos quién era nuestra de u, ese es el método de sustitución. Sustituimos por algo que sea similar. Después, si el método de sustitución no te funciona, hay otro método que se llama el método de integración por partes. ¿Cómo vas a saber si en un ejercicio podés aplicar integral inmediata o integral por sustitución o integral por partes? Bueno, primero es saber las fórmulas. Si vos sabes las fórmulas, al mirar tu ejercicio ya vas a saber si podés aplicar integral inmediata. Si no podés aplicar integral inmediata, si es muy parecido a alguna fórmula de integral inmediata, pero no es exactamente igual, podríamos aplicar método de sustitución. También cuando tenés integrales que son productos, que son multiplicaciones, porque acordate que la integral no se puede distribuir en la multiplicación, o cuando tenés integrales que son divisiones, algunas veces vas a poder aplicar el método de sustitución. Y si no se puede aplicar el método de sustitución y tenés una integral que es un producto o una división, tenés que probar si se puede aplicar el método de integración por partes. Bueno, en el método de sustitución que ya lo habíamos hecho antes, dice, se emplea para funciones algebraicas, trigonométricas, trigonométricas inversas, logarítmicas exponenciales, siempre que la sustitución pueda reducir el integrando en una integración inmediata. Eso es lo que yo te estoy diciendo, de que es muy parecido a una fórmula de integral inmediata, pero no es exactamente igual. Después la integración por partes. En la integración por partes se tiene un producto de dos funciones algebraicas o trigonométricas, trigonométrica inversa y una exponencial de una función trigonométrica. Bueno, acá ya te dice más o menos cómo va a ser. Y la fórmula de la integral por partes es esta que está acá. Bueno, acá te da un procedimiento que yo te voy a ir explicando directamente en los ejercicios, porque leer nomás este procedimiento es medio como que volver a lo mismo. Entonces vamos a hacer los ejercicios directamente. Primero vamos a ver los ejercicios resueltos. Estos ejercicios, según yo estaba mirando, ya son la gran mayoría de integral por partes, no son por sustitución y no son inmediatas tampoco. Entonces vos mirás tu formulario, tenés este ejercicio x por e a la x, tenés un producto de x por e a la x. La integral no se puede distribuir, no es nada parecido a una integral inmediata, entonces tampoco puedo aplicar la sustitución. También acordate que la sustitución se podría aplicar en algunos casos cuando es parecido y vos puedes tomar una u y al derivar te sale el otro. Entonces también en esos casos se puede aplicar la integral por sustitución. En este caso solamente podemos aplicar la integral por partes. Sustitución no nos va a funcionar. Entonces vamos a aplicar la integración por partes. En la integración por partes, vos lo que vas a tener es una u por una db, querés integrar esto, y la fórmula va a ser u por b menos la integral de b por du. Esta es la fórmula de la integración por partes. El famoso que te van a decir algunos, una vaca vestida de uniforme y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, esa es la integración por partes. Para la integración por partes, vos vas a mirar quiénes son tus factores. Acá los factores son la x y la e a la x. A uno de ellos en un cálculo auxiliar le vas a tomar como u y al otro le vas a tomar como db. Y acá lo que tenés que atender es lo siguiente. La u hay que derivar, la db hay que integrar. Entonces conviene tomar como db al que sea más fácil de integrar. Conviene tomar como u al otro, ¿verdad? Al que no sea tan fácil de integrar. Además, trata de tomar como u al que al derivar se achique y no sea grande,
porque si se agranda se va a complicar tu ejercicio. Entonces fíjate, la x y la e a la x es súper fácil de integrar, entonces cualquiera de los dos puedo tomar como integral. Pero si yo tomo como u a la x, al derivar, la derivada de x es 1 y me va a quedar diferencial x nomás ya. Acuérdate que en realidad lo que estamos hallando es la diferencial. Para hallar la diferencial derivamos y le multiplicamos por la diferencial de la variable independiente que es la x en este caso. O sea que va a ser 1 por diferencial x que es de x. Se achica. En cambio, si yo le tomo como u a la e, al derivar la derivada de e es e a la x nomás otra vez. Entonces acá no se está achicando. Entonces me conviene tomar de esta manera. Me conviene tomarle a la x como u y el que me queda va a ser mi db. E a la x diferencial x va a ser mi db. Bueno, este hallamos su diferencial, este integramos. La integral de db va a ser b. La integral de e a la x por fórmula, puedes fijarte en tu formulario, es e a la x nomás otra vez, más la constante de integración c. Ok. En nuestra fórmula entonces vamos a llevar y va a ser el resultado de la integral va a ser u por b. Nuestra u vale x, nuestra b vale e a la x más c. Solamente que este más c no le vamos a poner todavía acá, sino que le vamos a poner al final recién. Entonces va a ser u por b, x por e a la x, menos la integral de b por du, y du vale dx. Entonces es reemplazar todito usando esta fórmula y luego integramos este que está acá. Entonces me queda x e a la x menos la integral de e a la x que ya te había dicho es e a la x nomás, y acá como ya no tenemos ninguna integral, acá sí le agregamos la constante de integración c. Entonces este va a ser nuestro resultado de la integral, aplicando el método de integración por partes. Toditos los que vi por acá creo que son por partes. Espera que vamos a ir mirando. El segundo ejercicio que tenés resuelto, tenés x, que es una función algebraica, por coseno de x, que es una función trigonométrica. No hay forma de hacer este por sustitución, así que lo vamos a hacer por partes. Es un producto, así que tenemos que hacerlo por partes. Bueno, la formulita de la integración por partes voy a volver a copiar para que lo tengas ahí. Y vos tenés que tomar a uno de ellos en un cálculo auxiliar, a uno de ellos como u y al otro como db. Acordate, db tiene que ser el que sea más fácil de integrar y u tiene que ser el que sea más fácil de derivar. Además, el que al derivar trata siempre de que se achique si se puede. Hay veces que no se va a poder achicar, entonces no hay de otra, pero hay veces que sí. Bueno, acá por ejemplo si tomo coseno de x como u, al derivar me va a salir menos seno de x. No se está achicando nada. Y en cambio si tomo la x como u, al derivar la derivada de x es 1, entonces ahí sí se achica, conviene tomar de esta forma. El otro va a ser mi db y el coseno es súper fácil de integrar porque es una integral inmediata. La integral del coseno directamente es seno de x más la constante de integración c, pero acuérdate que acá no le vamos a poner todavía la constante, vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Entonces nuestra integral va a ser igual a, ok, va a ser u por b. Nuestra u es x por nuestra b es seno de x, menos la integral de b, que es seno de x, por diferencial u, que va a ser diferencial x. Entonces me falta integrar este. Va a ser entonces igual a x por seno de x menos. La integral del seno de x, si vos te fijas en tu fórmula, es igual a menos coseno de x. Entonces, este menos que ya está acá por el resultado de la integral, menos por menos va a ser más. Entonces me va a quedar coseno de x más la constante de integración c al final. Y este que está acá es nuestro resultado. Ya está integrado entonces este también por el método de integración por partes. Hagamos el tercero. Estos ejercicios ya están resueltos ahí, vos podés mirar ahí, pero parece que no te cuenta con tanto detalle, por eso es que yo te lo estoy explicando otra vez. Bueno,
Acá vos tenés logaritmo natural de 3x. Esto que está acá no es un producto, es una sola función. Y si vos te fijas en las fórmulas de integrales, en las fórmulas de integrales inmediatas, vamos a mirar un ratito tus fórmulas de integrales inmediatas. Siempre trata de mirar las que tengan la u. Hay fórmula para du, hay fórmula para u a la n, hay fórmula por k, de k por du a la menos 1, hay fórmula de e a la u, hay fórmula de a la u. Si te fijas en toditas las fórmulas, no hay ninguna fórmula de logaritmo natural. Entonces, para poder integrar el logaritmo natural, mira toditas tu fórmula y te vas a dar cuenta que no hay ninguna en donde aparezca el logaritmo natural en las integrales inmediatas. Entonces, para integrar el logaritmo natural siempre vamos a usar integración por partes. Siempre, siempre, siempre. Y dijimos, bueno, la integración por partes tenía que ser un producto. Tenemos acá la fórmula, tenía que ser un producto. Y a una de las partes del producto le tomamos como u y a la otra parte del producto le tomamos como db. Ok, dijimos, vamos a tomar como db al que sea más fácil de integrar. Obviamente no voy a escribir el logaritmo natural acá porque ya vi que es difícil de integrar este. Entonces el logaritmo directamente va a ser mi u. ¿Y quién va a ser mi db? Y la dx nada más, este solito. Entonces dx va a ser mi db. Bueno. Acordate que la u tenemos que diferenciar, o sea, hallar la diferencial, que quiere decir derivar y multiplicar por la diferencial de x, y la de b tenemos que integrar. Entonces, hallamos la diferencial u. La derivada del logaritmo, recordemos que si tenemos logaritmo natural de u y queremos derivar, esto era u' sobre u. Bueno, nuestra u ahora es 3x. La derivada de 3x es 3. Entonces el 3 vamos a poner arriba. Sobre, abajo la u es 3x. Y esto hay que multiplicar por la diferencial de x. Bueno, acá el 3 con el 3 se puede simplificar. Entonces du te va a quedar igual a dx sobre x. En este caso, fíjate que vos tenías logaritmo y al hallar la diferencial tenés dx sobre x nomás ya. Bueno. Acá integras, la integral de db es b, la integral de dx es x. Esto es por fórmula. Y ahora aplicamos esta formulita para poder tener nuestra integral. Entonces, nuestra integral que era, voy a volver a copiar acá, la integral del logaritmo natural de 3x diferencial x va a ser igual a u por b. Nuestra u es logaritmo natural de 3x. Por la b es x, pero en vez de poner acá atrás le voy a poner enfrente para ordenar. Entonces acá enfrente le voy a poner u por b o b por u es lo mismo. Menos la integral de b, que ahora es x, por la diferencial u, que ahora es diferencial x sobre x. Es reemplazar todo lo que está acá. Bueno, acá la x con la x se puede simplificar, entonces nos queda x por logaritmo natural de 3x menos la integral de diferencial x. Tenemos que integrar este y ya vamos a tener nuestro resultado. Nos va a quedar x por el logaritmo natural de 3x menos la integral de diferencial x, que es x, más, como ya integré todo, le agrego la constante de integración. Y esto que está acá es nuestro resultado. Entonces, por más de que acá pareciera que no era un producto, como tenemos logaritmo y el logaritmo no hay una fórmula inmediata de integración, se usa también el método de integración por partes. Siempre que tengas el logaritmo solito, al logaritmo se le toma como u y a la diferencial x se le toma como db. Acordate que la u hay que diferenciar y la db hay que integrar. Y diferenciar quiere decir derivar y multiplicar por la diferencial de la variable independiente, que en este caso era la x. Bueno, hagamos otro. Parece que sí, todos estos ejercicios que tenés acá son integrales por partes. No tenés muchos ejercicios de sustitución. Hay que buscar después algunos ejercicios de sustitución para poder ir practicando. Bueno, acá tenemos un producto de todo este que es una función algebraica por este que es una función trigonométrica. Por ser un producto y además una algebraica por una trigonométrica, si vos miras las fórmulas no hay ninguna fórmula inmediata que se le parezca a esto.
entonces aplicamos el método de integración por partes, que es esta la fórmula que vamos a usar. Bueno, para eso a uno de ellos le tenemos que tomar como u y al otro como db. db tiene que ser el que sea más fácil de integrar y la u tiene que ser el que al derivar se achique y no se agrande, o por lo menos que quede algo parecido. Bueno, fíjate, si yo por ejemplo acá tomo 2x menos 5 y yo integro, acuérdate que esto hay que integrar, al integrar también se tiene que achicar, por más que sea fácil de integrar, esto es súper fácil de integrar, pero si yo integro esto me va a quedar 2x al cuadrado sobre 2, porque era, acá se le sumaba 1, menos 5x. Esto se está agrandando, a mí no me conviene que se agrande, entonces no me conviene tomarle a s como la db. Quiere decir que me conviene tomarle al seno como la db, siempre acá con la dx, y a la función algebraica 2x menos 5 me conviene tomarle como u. Acá hallo la diferencial, que es derivar la derivada de 2x menos 5 va a ser 2, y multiplicar por la diferencial de x. Integro la integral de db es b, la integral de seno de x es menos coseno de x y acá más c, pero la c le vamos a agregar al final nada más. Bueno, entonces ahora está todo correcto, vamos a reemplazar por nuestra fórmula. Nosotros teníamos la integral de 2x menos 5 por seno de x diferencial x. Y eso vamos a reemplazar usando esta formulita, u por b. La u es 2x menos 5. La b es menos coseno de x. Menos la integral de b, que es menos coseno de x, por du, y la du vale 2 diferencial x. Ordenamos, acá es por. Más por menos va a ser menos 2x menos 5, entre paréntesis, por coseno de x. Bueno, y acá acordate, en esta integral, acordate que las constantes pueden salir de la integral. El negativo al salir, menos por menos va a ser más, y este 2 también sale. Entonces me va a quedar más 2 por la integral de coseno de x diferencial x, y me falta integrar este. Entonces ese va a ser mi último paso. Todo lo otro voy a copiar otra vez igual. La integral de coseno, acordate que es seno de x, y como ya integramos todo, acá al final le agregamos la constante de integración c, y este va a ser nuestro resultado. Bueno, acá este negativo se puede distribuir, por ejemplo, y se puede escribir de otra forma el resultado. Eso vos ya sabés, algebraicamente va a ser 5 menos 2x por todo lo demás igualito. Se puede ordenar también de esa manera. No sé si acá lo hizo. No, acá no lo hizo, así que lo dejamos nomás así. Ok, hagamos el 5. En el ejercicio 5 también estamos teniendo un producto de una función algebraica por una función exponencial. No hay ninguna integral inmediata que se le parezca, así que no podemos hacer inmediata y tampoco podemos hacer sustitución. Entonces vamos a aplicar el método de integración por partes, que recordemos nuestra fórmula, que era esta. Acá otra vez voy a copiar la formulita. Bueno. En nuestro cálculo auxiliar tenemos que tomar una u y una db. La db tiene que ser el más fácil de integrar, la u tiene que ser el más fácil de derivar. Y tratemos siempre de que se achique y no se agrande. Bueno, si yo tomo como db 2x más 4, al integrar voy a tener 2x al cuadrado sobre 2 más 4x. Se agranda, no es recomendable. Entonces me conviene que acá esté e a la 2x más 4, siempre la diferencial x acá, y el otro, la algebraica, ponerle acá. Derivamos, hallamos la diferencial. La derivada de 2x más 4 es 2 y le multiplico por la diferencial x. Este voy a integrar, la integral de diferencial b es b. La integral de e a la u, bueno, acá una formulita. La integral de e a la u es e a la u nomás otra vez. Pero hay una integral, si vos te fijas en tus fórmulas, hay una integral de e a la x diferencial x, que es e a la x más c. Pero cuando es u es porque en vez de que sea x es algo más que x. Ahora es u, porque es 2x más 4, no es x nada más.
Por eso es que vamos a usar la primera fórmula y no la segunda. Cuando usas la primera fórmula, o sea, en donde aparece la u, estás usando el método de integración por sustitución. Entonces acá voy a hacer integración por sustitución. Eso es importante acá que lo veas. Este se hace por sustitución. ¿Y cuál es la sustitución? Voy a comparar lo que yo tengo con la formulita. Yo tengo e a la u. Entonces mi u va a ser todo el exponente de la e. Ese va a ser mi u. Entonces, cálculo auxiliar dentro del cálculo auxiliar. Acá voy a hacer un cálculo auxiliar otra vez. Y voy a decir, bueno, mi u va a ser este. Solamente que como yo ya tengo acá una u, ya no le voy a llamar u, le voy a llamar de otra manera. Entonces voy a cambiar en mi fórmula. En vez de usar u, voy a usar cualquier otra letra. Vos le podés llamar la letra como vos quieras. Por ejemplo, b. Y todo lo que sea u, vamos a cambiar por b. Entonces va a ser de b. Ah, no, la b tenés también, así que no es recomendable usar b. Vamos a usar m. Vamos a cambiar la u por m. Porque la u y la b ya tenés, entonces vamos a cambiar. E a la m, diferencial m, va a ser e a la m otra vez. Ok. Entonces, en tu cálculo auxiliar vas a decir m es, mirando este y mirando este, m es el exponente de la e. Entonces vas a escribir eso. M va a ser igual a 2x más 4. Hay que hallar la diferencial de la m, que es derivar esto y multiplicar por la diferencial de x. La derivada de 2x más 4 es 2 y le multiplico por diferencial x. Y como yo acá tengo diferencial x, voy a despejar diferencial x de acá para ver a cuánto es igual. Entonces despejo diferencial x, este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Acá yo estoy aplicando un cálculo auxiliar dentro del cálculo auxiliar para poder usar el método de integración por sustitución. Entonces, de este, voy a ordenar, espérame que este cálculo auxiliar vamos a ponerle en un costadito nada más. La fórmula vamos a llevar un poco más hacia allá, nuestro cálculo auxiliar en un costadito, ahí. Bueno, entonces la integral de b, de db va a ser b. Voy a poner nomás así para que no te confundas después. Bueno, de acá entonces la integral de db es b. La integral de e a la esto voy a cambiar por la integral de e a la m por, en vez de diferencial x, voy a poner lo que yo hallé en mi cálculo auxiliar que vale diferencial x. O sea, en vez de diferencial x voy a poner dm sobre 2. Eso es lo que voy a poner. Entonces acá dm sobre 2. Integro esto. Este 2 es una constante, puede salir de la integral, pero como está abajo, tiene que salir abajo. Entonces sale un medio. Y me queda la integral de e a la m. La integral de e a la m por fórmula es e a la m más c directamente. Entonces la b va a ser un medio por e a la m más la c. Pero esa c le vamos a agregar al final recién. Entonces este cálculo auxiliar voy a achicar un poquitito, a que no me agarro todo. Y este es el resultado de nuestra b, acá, en nuestro primer cálculo auxiliar. Y ahora recién entonces integramos. Bueno, entonces el resultado de nuestra integral va a ser igual a, como estamos aplicando método de integración por partes, esta es la fórmula que tenemos que aplicar. U por b. Nuestra u vale 2x más 4. Como son dos términos, le pongo entre paréntesis. Por b, la b vale un medio por e a la m. Pero acordate que m no era m, m era 2x más 4. Así que voy a poner 2x más 4. Bueno, después u por b menos la integral de b, que es un medio e a la m, pero acordate que m era 2x más 4, por la diferencial x, o por la diferencial u, que es por 2 diferencial x. Acordate que estamos usando esta formulita. Este es u, este es b y este es de u. Bueno, reemplazamos todo usando esa fórmula e integramos este último que falta. Entonces vamos a resolver.
Esto voy a ordenar un poquitito, el 1 medio lo voy a llevar enfrente por 2x. Ah, el 1 medio se puede simplificar, espera que. Mira, 1 medio traigo enfrente. De este puedo sacar factor común 2. Saco factor común 2 y me va a quedar x más 2. ¿Para qué saco factor común 2? Porque se va a poder simplificar con este. Y le pongo otra vez e a la 2x más 4 menos, acá este 2 con este 2 se puede simplificar, me queda menos la integral de e a la 2x más 4 diferencial x. Bueno, esta integral que está acá otra vez se tiene que hacer por sustitución. Fíjate que es la misma que la que está acá. Entonces no hace falta que lo vuelvas a hacer por sustitución porque vos ya sabes cuál es su resultado. Directamente usa este resultado nomás ya porque va a ser el mismo cálculo que usamos acá. Entonces nos va a quedar, es igual, acá nos queda x más 2 por e a la 2x más 4 menos la integral de este que ya lo tenemos acá, 1 medio por e a la m, pero la m era 2x más 4. Ahí ya integramos todo y le agregamos la constante de integración, entonces este que está acá es nuestro resultado. Ahí tuvimos que usar el método de integración por partes y acá en el cálculo auxiliar usamos método de integración por sustitución. Y luego acá al final nos quedó la misma integral, por eso es que usamos el mismo resultado. Solo que acá tenés que atender que esta m no es m, porque no era m lo que vos tenías al principio. Tenés que reemplazar por lo que vos dijiste que valía la m. Y este es tu resultado final entonces. Bien, hagamos otro. El 6. Bien, para el ejercicio 6 aparentemente no hay un producto porque vos tenés una función artangente de x. Pero si vos mirás tu formulario, no hay ninguna fórmula de integración inmediata para artangente. Entonces, siempre que tengas función trigonométrica inversa, también vas a aplicar el método de integración por partes. O sea, esta misma formulita otra vez vamos a usar. Y cuando hay integrales que tengan funciones trigonométricas inversas, siempre a esa función trigonométrica inversa le vas a tomar como u. ¿Por qué no le tomas como db? Porque ya no sabemos luego integrar, por eso no le tomamos como db. Y db tiene que ser el que sea fácil de integrar. Entonces db va a ser de x nada más y nuestra u va a ser artangente de x. Bueno, acá tenés que acordarte de las derivadas porque la u hay que derivar. La derivada de artangente, recordemos acá, artangente de u, derivada era u' sobre 1 más u al cuadrado. Nuestra u ahora es x, la derivada de la x es 1. Entonces acá vamos a poner 1 sobre 1 más la u al cuadrado, que es x al cuadrado, por la diferencial x. 1 por diferencial x, yo voy a poner acá arriba nomás ya la diferencial x. Entonces acá diferencial x sobre 1 más x al cuadrado. Esa es la derivada o la diferencial de esta función. La de b tenemos que integrar. La integral de db es b. La integral de dx es x. Y entonces reemplazamos en esta fórmula. Entonces nuestra integral va a quedar de la siguiente manera. Va a ser u por b. Nuestra u es artangente de x. Eso tengo que multiplicar por b. La b es x. Pero en vez de ponerle acá la x le voy a llevar enfrente. Porque acordate que esa x no podés multiplicar con esta, por ejemplo. Porque acá es todo uno solo. Bueno, entonces le llevo enfrente para no confundirnos. Menos la integral de b. La b es x por du y la du es todo esto. Ok. Este que está acá tengo que integrar ahora. Si vos te fijas, eso podemos escribir un poco más bonito. Podemos escribir como x por artangente de x menos. Podemos escribir x sobre 1 más x al cuadrado por diferencial x. O sea, junté las dos funciones y la diferencial le dejo apartecito para verla. Bueno, si vos te fijas en todo esto que está acá, eso es una división. Es un cociente entre dos funciones algebraicas. Yo hace rato te expliqué cuando tenés un cociente, si es que el grado del numerador es
mayor o igual que el grado del denominador, hacemos la división, que es el ejemplo que, a ver, vamos a buscar por acá, que lo hicimos hace rato, acá. Estos dos eran del mismo grado, por eso nosotros hicimos esta división y reemplazamos por esta cosa que está acá. Ahora no podemos hacer esa división porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces no me va a salir si es que quiero hacer esa división. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces? Como tengo una división y yo sé que la integral no puedo agarrar y distribuir arriba y abajo, tengo que buscar otra manera. Ok, acá en este vamos a aplicar el método de sustitución, integración por sustitución. Voy a hacer en un cálculo auxiliar. Acá nomás le voy a poner mi cálculo auxiliar. Este va a ser mi cálculo 1, este va a ser mi cálculo 2. Bueno, el cálculo auxiliar 2 va a ser para poder resolver esa integral que estoy teniendo ahí. Ok, primero que nada esto puedo escribir de otra manera como x por 1 más x al cuadrado elevado a la menos 1, porque estaba abajo lo alzo con exponente negativo. Ok, cuando vos tenés así un producto de dos funciones algebraicas, y si querés hacer por método de sustitución, al que tiene más cosas, llamale u. Solamente que nosotros ahora no le vamos a llamar u porque nosotros ya tenemos esta u. Le vamos a llamar m. Vamos a hacer una sustitución, pero vamos a llamar m. Un cálculo auxiliar dentro del cálculo auxiliar 2. Entonces m va a ser todo este. 1 más x al cuadrado. Sin el exponente. Este exponente que está acá no se le pone. Solamente la base. Bueno, hallamos la diferencial m, que va a ser derivar esto y multiplicar por diferencial x. La derivada de 1 es 0, la derivada de x al cuadrado es 2x. 0 más 2x queda 2x y le multiplico por diferencial x. Bueno, yo puedo despejar la diferencial x, pero hay un problemita. Esta x, antes pues nosotros cuando usamos la sustitución acá habíamos usado también la sustitución. Y al tratar de hacer la diferencial m me queda 2 por diferencial x nomás ya. Y yo despejé diferencial x y el 2 pasé al otro lado. Vos podés despejar y pasar al otro lado todo lo que sea constante, pero las variables no se pueden pasar al otro lado. O sea que yo acá no te puedo decir diferencial x va a ser igual a diferencial m sobre 2x. No, eso no me va a funcionar. ¿Y qué es lo que voy a hacer entonces? Vos tenés que mirar para que funcione el método de sustitución. Por eso es que me está molestando que no hay método de sustitución, o sea, no hay ejercicios del método de sustitución acá. Para poder aplicar el método de sustitución, cuando vos tomes tu u, en este caso tu m, al derivar te tiene que quedar la otra cosa que tenías acá. O sea que este 2 sí podemos pasar al otro lado dividiendo, pero la x va a quedar acá. Y la x tiene que estar también en tu integral. Fíjate que en tu integral que vos tenías acá, este fue tu u y esta x por diferencial x es lo que vos tenés acá. Entonces yo voy a ordenar de otra manera otra vez. Es todo cuestión de ordenar. En realidad no hace falta, vos podés mirar nomás, x por diferencial x equivale a dm sobre 2 nomás ya. Pero para que lo veas mejor voy a ordenar otra vez. Entonces acá voy a poner 1 más x al cuadrado elevado a la menos 1, x diferencial x. Entonces estos dos ya están juntitos como para que los puedas ver. Bueno, y ahora aplicamos nuestra sustitución en esta integral. Ok, todo lo que era la base nosotros dijimos que va a ser m. Entonces vamos a poner m elevado a la menos 1 por x diferencial x, que según nuestro cálculo auxiliar, x diferencial x es lo mismo que diferencial m sobre 2. Entonces en vez de x diferencial x, vamos a poner diferencial m sobre 2. Esto es lo que tenemos que integrar. Entonces aplicamos el método de sustitución. A una de las partes era un producto, a una de las partes le tomamos como u o como m en este caso porque u ya teníamos. Hallamos su diferencial y vemos si lo otro que está quedando acá sale también acá en la diferencial. Y como sí salió, quiere decir que sí funciona el método de sustitución. Sustituimos entonces nuestra u, que era este, o nuestra m en este caso, elevado a la menos 1 por este x diferencial x, que según nuestro cálculo auxiliar vale dm sobre 2.
Ok, una vez que hacemos nuestra sustitución, resolvemos. Este cálculo vamos a llevar un poquitito más acá. Resolvemos. El 1/2 puede salir de la integral y lo que integramos es m a la menos 1. Y yendo otra vez a fórmulas de integración, acá te voy a agregar otra fórmula. Fórmula de integración, espérame que vamos a ordenar todo acá para que te quede bien. Hicimos método de sustitución. Y hay una fórmula, y acá tenés que atender muy bien. Hay una fórmula de integración que es para u a la n. O para x a la n, como le quieras llamar. U le voy a poner nomás ya yo. Y esta integral es u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Pero esta fórmula es válida siempre y cuando la n sea distinto de menos 1. Esta formulita que la venimos usando varias veces ya, siempre se puede usar cuando el exponente no es igual a 1. Y si no es igual a menos 1, perdón. Y si el exponente es igual a menos 1, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, si el exponente es igual a menos 1, lo que vamos a utilizar va a ser otra fórmula. Acá te voy a agregar esa otra fórmula. Cuando vos tenés la integral de u a la menos 1 diferencial u, el resultado de tu integral, que seguro que tenés acá en tu formulario también, vamos a ver un poco si tenés o no. Si no tenés, entonces agregalo. A ver. Sí, acá tenés la integral de u a la n, pero eso es cuando n es distinto de menos 1. Y después en el número 4 tenés la integral de u a la menos 1, que su integral es igual al logaritmo natural de u. Entonces ese es acá logaritmo natural de u en valor absoluto más c. Entonces estas son las fórmulas de integrales que nosotros ahora estamos usando. Acá te pongo todo en cuadrito para que quede todo bien ordenadito. Bien, entonces, como ahora nuestro exponente es menos 1, vamos a aplicar esta segunda fórmula y el resultado de nuestra integral va a ser 1/2 por logaritmo natural de u en valor absoluto más la constante de integración. Pero acuérdate que este era un cálculo auxiliar nada más. Este era cálculo auxiliar para poder resolver esta integral que teníamos ahí. Bueno, entonces este cálculo auxiliar lo voy a achicar y tenemos un cálculo auxiliar dentro del cálculo también. Eso es lo que tiene cálculo, cálculo diferencial, que tiene muchos cálculos auxiliares y tenés que atender de no olvidarte de nada. Entonces vuelvo al resultado de mi integral, tenía x por ar tangente de x menos el resultado de esta integral que la hicimos acá en el cálculo auxiliar, que es esto. Pero acordate de reemplazar otra vez tu u. Ah, y no era luego u, era m, porque nosotros ahí usamos m porque yo te dije la u ya tenemos otro lado, entonces acá tenía que ser el logaritmo natural de m. Entonces el resultado va a ser 1/2 por logaritmo natural de m. ¿Pero quién era m? M era 1 más x al cuadrado, más la constante de integración c. Bueno, acá te cuento que este valor absoluto se le pone para asegurar que lo que está acá sea positivo, porque acordate que el argumento de un logaritmo no podía ser un valor negativo. Pero en este caso, 1 es un valor positivo. X al cuadrado, sea cual sea el valor de x, siempre va a ser positivo. Una suma de dos valores positivos siempre va a ser positivo. Entonces, si vos no querés ponerle el valor absoluto, podés no ponerle, porque el argumento ahí, este argumento del logaritmo, ya es luego positivo. Entonces no hay problemas con si sea positivo o negativo. Entonces le podés poner paréntesis nomás también. La misma cosa. Si le pones valor absoluto o le pones paréntesis, es la misma cosa. ¿Por qué? Porque ese argumento sí o sí va a ser positivo. Entonces no necesitamos del valor absoluto. Y el resultado de tu integral en este caso, entonces es esto que está acá. Fíjate que acá ya usamos la integración por partes. Primero hicimos este cálculo auxiliar. Después, cuando reemplazamos por la fórmula de la integración por partes, nos quedó esta integral que tuvimos que hacer por sustitución y ese cálculo lo hicimos acá. Y dentro de ese cálculo otra vez hubo otro cálculo acá adentro. Entonces, atención con esos detalles.
Bien, seguimos acá con los ejemplitos. ¿Cuál fue el último que hicimos? Este. Entonces vamos al siguiente, al número 7. Bien, para el número 7 también tenés una función trigonométrica inversa. Acordate, si tenés función trigonométrica inversa, directo integración por partes. Entonces esta formulita vamos a tener que usar ahora. Bueno, al hacer integración por partes con una trigonométrica inversa, siempre la u va a ser la trigonométrica inversa. Lo mismo que cuando tengas logaritmo, el logaritmo va a ser tu u. Y tu db va a ser la de x ya nomás. La u hay que diferenciar, diferenciar es derivar y multiplicar por la diferencial de x. Y acá tenés que acordarte de la derivada de arseno de x. La derivada de arseno de x, acá te voy a poner, arseno de x derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esta es la derivada de arseno, entonces ese es el que vamos a aplicar. Y acá vamos a poner entonces 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esto hay que multiplicar por dx. Pero 1 por dx va a ser dx, así que yo en vez del 1 acá arriba le voy a poner dx ya nomás. Ya tenemos entonces la diferencial de u. Este tenemos que integrar. La integral de db es b, la integral de dx es x. Reemplazamos entonces lo que hicimos en nuestro cálculo auxiliar, vamos a reemplazar en la fórmula de la integración por partes y nos va a quedar u, que es arseno de x, por b, por x. Bueno, acá acordate que esta x con esta x no podés multiplicar porque el arseno con su argumento es uno solo. Así que conviene esa x llevarle nomás enfrente para que no nos confunda. X por arseno. Menos la integral de b, que es esta x, por du, y du es todo esto. Y esto podemos reescribir x arseno de x menos la integral de x por... Bueno, ya voy a alzar arriba nomás ese radical porque yo ya te cuento que vos mirando tus fórmulas tenés que darte cuenta de que no hay una integral inmediata parecida a esta. Así que ahí vamos a usar el método de sustitución. Y para usar el método de sustitución me conviene este que está abajo escribirlo arriba. Como estaba abajo va a tener exponente negativo, como estaba dentro de un radical va a tener exponente fraccionario 1/2. Esta x voy a poner otra vez acá, diferencial x. Entonces, este que está acá vamos a integrar otra vez por sustitución, igual que hicimos hace rato, el que era muy similar a este. Entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar 2. Y tenemos que decir, bueno, u va a ser el que tiene más cosas. Este va a ser u. Pero nosotros ahora no le vamos a llamar u porque u ya tenemos para que no se nos mezclen las u's. Entonces vamos a llamarle m. M va a ser este sin el exponente. Acordate, cuando estás aplicando método de sustitución, se toma la u, el que tiene más cosas, sin el exponente. Tenemos que hallar la diferencial de u, en este caso la diferencial m, que va a ser la derivada de este, menos 2x por la diferencial x. Y fíjate que vos acá tenés x por diferencial x. Entonces x por diferencial x vas a despejar de acá. Y al despejar te va a quedar el menos 2 al otro lado. El menos pasa directamente así y el 2 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Entonces esto va a ser x por diferencial x. Bueno, este es tu segundo cálculo auxiliar. Y la integral va a ser de la siguiente manera. Ya voy a hacer directamente la integral, entonces acá voy a poner este en un cuadrito para que no se nos mezcle. Entonces nuestro resultado va a ser x por arseno de x menos. Esta integral va a quedar la integral de m elevado a la menos 1/2 por... En vez de x diferencial x, vamos a reemplazar por lo que vimos que vale, que es menos de m sobre 2. Entonces acá por menos de m sobre 2.
Nos falta todavía resolver esta integral, así que vamos a resolverla. Nos queda entonces x ar seno de x, voy a escribir bien acá, se me borró todo, seno de x, menos, pero este menos sale de la integral y se multiplica por este menos. Menos por menos va a ser más. Y este 2 también va a salir, pero como está abajo, tiene que salir abajo, así que le ponemos un 1 arriba. Un medio va a quedar entonces la integral de m a la menos un medio diferencial m. Y este ya es una integral inmediata. Ese es el famoso u a la n. Entonces integramos ese, nos va a quedar de la siguiente manera. X ar seno de x más un medio. La integral de m a la menos un medio va a ser m a la menos un medio más 1. Acuérdate que se le suma 1 al exponente. Menos un medio más 1 va a ser un medio positivo. Sobre un medio positivo. Y acá como ya integramos todo, le agregamos la constante c. Pero no dejes por favor la m acá, porque esa m no era la que estaba al principio. Al principio nosotros teníamos x. Así que por favor no dejes esa m. Reemplaza otra vez esa m por lo que valía. ¿Cuánto valía la m? Según nuestro cálculo auxiliar valía esto, así que vamos a reemplazar. Tenemos entonces x ar seno de x. Bueno, acá al hacerla compleja, este un medio por este un medio se simplifica, así que ya no nos queda. Nos va a quedar más, en vez de la m, lo que valía la m, que es esto que está acá, 1 menos x al cuadrado, elevado a la 1 medio, que ya le puedo poner dentro de raíz cuadrada ya nomás, más la constante de integración c. Y este va a ser entonces el resultado. Fíjate que otra vez acá, primero, porque teníamos trigonométrica inversa, usamos integración por partes. Para usar la integración por partes, la u siempre va a ser la trigonométrica inversa, la de b va a ser de x. La u hay que diferenciar, que es lo mismo que derivar y multiplicar por la diferencial x. La de b hay que integrar. Una vez que tenés ese cálculo, reemplazás en esta formulita. Al reemplazar todo por esa formulita, esta integral, ordenando de esta manera, vemos que podemos hacer por sustitución, así que hacemos un segundo cálculo auxiliar y eso es lo que resolvimos acá. Bueno, en la sustitución lo que tenés que practicar bastante, porque esa sustitución lo que muchas veces les cuesta bastante. Entonces hay que buscar ejercicios que sean de integral por sustitución nada más. Ok, hagamos el 8. En el 8 estamos teniendo una división. X dividido e a la x. Ya sabemos que la integral no se puede distribuir ni en el producto ni en la división, así que hay que buscar una manera de hacer esto. Esto yo lo puedo escribir de otra forma, como producto, como x por e a la menos x. Como este estaba abajo, le puedo alzar con exponente negativo, entonces puedo escribir así. Tengo una multiplicación de una función algebraica por una función exponencial. Esto siempre va a ser integración por partes. Entonces esta formulita de la integración por partes vuelvo a copiar porque vamos a utilizarla otra vez acá. Entonces hacemos nuestro cálculo auxiliar. A una de las partes le tengo que llamar u, a la otra parte le tengo que llamar db. Acordate, la db tenía que ser el que sea más fácil de integrar. En este caso la x es súper fácil de integrar. La e a la menos x también es fácil de integrar. Y teníamos que tratar de tomar de manera que no se nos agrande. Bueno, y acá, si yo a x le tomo como db, cuando yo integre, x va a quedar x al cuadrado sobre 2. Se agranda, no me conviene. No me conviene tomar así, entonces la x va a ser mi u. Y la exponencial va a ser mi db. Así. Entonces acá derivo o hallo su diferencial. La derivada de x es 1 por diferencial x va a ser diferencial x. Este integro y este otra vez hay que hacer por sustitución. Para hacer por sustitución vamos a hacer un cálculo auxiliar dentro del cálculo auxiliar. Y lo que vamos a usar es la fórmula de la integración de e a la u. La integral de e a la u directamente es e a la u más c otra vez. ¿Quién va a ser nuestra u? Nuestra u va a ser este menos x. Pero como ya tengo u acá en vez de u, voy a usar m. Entonces e a la m lo que voy a hacer.
Ok, entonces m va a ser el menos x. Entonces acá voy a poner, bueno, mi m va a ser menos x, mi diferencial m, la derivada de este que es menos 1 por la diferencial de x que es así. Bueno, acordate que cuando usamos método de sustitución tenemos que despejar esta de x, así que despejo de x de acá, el negativo pasa al otro lado. Queda así. Bueno, entonces acá vuelvo otra vez a mi integral. Acá me queda, la integral de dv es b. La integral de e a la menos x, haciendo mi sustitución, me va a quedar la integral de e a la m, porque menos x es lo que yo llamé m, por, en vez de diferencial x, lo que vale la diferencial x, que es menos de m. Entonces ahí tengo que poner por menos de m. Entonces b va a ser igual a, el menos puede salir, la integral de e a la m diferencial m es lo que me queda, y esto es e a la m directamente. Entonces va a ser menos e a la m, más la constante de integración, pero acuérdate que la constante vamos a agregarla al final nomás, así que acá no te preocupes de agregarla. Pero acordate que tu m no era lo que estaba al principio, así que hay que cambiar otra vez, así que la b va a ser igual a menos e a la menos x, que es lo que valía la m. Cambiamos otra vez la m. Bueno, ahora ya tenemos la u, ya tenemos la b y vamos a reemplazar en nuestra fórmula de integración por partes. Entonces todo este es nuestro cálculo auxiliar. Reemplazamos en la fórmula de integración por partes que está acá. Es u por b. Nuestra u es x. Por nuestra b es menos e a la menos x, menos la integral de b, que es menos e a la menos x, por du, y la du es dx. Bueno, me queda todavía integrar este. Así que voy a ordenar, este negativo puedo pasar enfrente, x por e a la menos x. Este negativo de dentro de la integral podemos sacar, menos por menos va a ser más, y nos queda la integral de e a la menos x diferencial x. Este que está acá, fíjate que es igualito a este que está acá, entonces podemos hacer el mismo cálculo, pero ¿para qué vamos a hacer otra vez el mismo cálculo si ya lo tenemos acá? Ya sabemos que su resultado es este, menos e a la menos x. Entonces directamente podemos poner nomás ya ese resultado, entonces va a quedar menos x e a la menos x, la integral de este que se hace por sustitución, pero que ya lo hicimos acá, y este es su resultado, va a ser más menos e a la menos x, como ya integramos todo, más c. Más por menos es menos, así que nos queda así. Y este ya es nuestro resultado. Ahí si vos querés hacer factor común con e a la menos x podés hacer, pero no hace falta, podemos quedarnos nomás con ese resultado. Bien, veamos el 9, ¿cuántos hay? 9, 10, 11. Ok, vamos a terminar estos ejemplos resueltos. Entonces, el 9, tenés un producto de una función exponencial por una función trigonométrica. Acá sí o sí método de integración por partes, así que esta fórmula otra vez la vamos a utilizar. Y acordate que para el método de integración por partes, a una de las partes le tenés que tomar como u, a la otra parte como db. db siempre se toma el que sea más fácil de integrar, u el otro, y siempre trata de que cuando integres y cuando derives no sea grande. En este caso da igual, o sea, si vos le querés tomar e a la x como u y seno de x como db, está bien. Y si querés tomar al revés, está bien también, igual te va a salir. Así que en este caso, cuando hay una exponencial y una trigonométrica, da igual cuál tomes. Da igual cuál tomes como u, da igual cuál tomes como b. Voy a tomar yo en este caso e a la x acá y voy a tomar la trigonométrica acá. Igual si tomas al revés te va a salir exactamente lo mismo, así que no te preocupes. Bueno, la u tengo que diferenciar. Diferenciar es hallar la derivada y multiplicar por la diferencial x, queda así. La db tengo que integrar. La integral de db es b. La integral de seno es menos coseno más la constante de integración, pero acuérdate que la constante le vamos a agregar al final nada más. Bueno, este es nuestro cálculo auxiliar entonces.
Ahora vamos a usar nuestra fórmula de integración por partes. Entonces, ¿qué nos queda? U, que es e a la x, por b, que es menos coseno de x, menos la integral de b, que es menos coseno de x, por la du, y la du es e a la x diferencial x. Bueno, ordenamos un poquitito, el menos podemos pasar enfrente, e a la x, coseno de x, menos de acá sale de la integral, multiplicado por este menos va a ser más, y en la integral, ordenando un poquitito, me va a quedar e a la x coseno de x diferencial x. Bueno, si te fijas, lo que queda acá es parecido otra vez a lo que tenemos acá, solo que en vez del seno tenemos coseno, o sea que ese otra vez vamos a hacer por partes. Este otra vez vamos a hacer por partes. Y acá tenemos que volver a hacer el cálculo auxiliar. Entonces este va a ser un cálculo 2. Ahora, nuestra U. Acá tenés que atender muchísimo. Cuando tenés una trigonométrica por una exponencial, yo te dije, da igual cómo tomes. Pero si al principio a la U le tomaste como e a la x, en el segundo cálculo, cuando vuelve a quedarte por partes, volvé a tomar de la misma manera. No vayas a cambiar el orden porque si no, no te va a salir. Entonces acá volvele a tomar a e a la x como U, y la db va a ser la trigonométrica, que es coseno. La u tenemos que diferenciar, la derivada de e a la x es e a la x por la diferencial de x. Este tenemos que integrar. La integral de db es b, la integral de coseno de x es seno de x más la c, pero la c la agregamos al final nomás ya. Entonces este es nuestro cálculo 2 y vamos a volver a usar la fórmula de integración por partes que tenemos acá para esta integral. Entonces, fíjate cómo nos va a quedar. Va a ser, es igual, este va a ser igualito, menos e a la x coseno de x. Para esta integral usamos esta fórmula usando el cálculo 2. Entonces, nuestra u, que es e a la x, por nuestra b, que es seno de x, menos la integral de b, que es seno de x, por du, que es e a la x diferencial x. Bueno, esto es lo que nos queda entonces. Fíjate que todo este es el desarrollo de esta integral usando la fórmula de integración por partes y usando nuestro segundo cálculo auxiliar. Entonces ahora tenemos que integrar esto. Pero fíjate que lo que queda acá es exactamente igual a esto. O sea que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vuelvo otra vez al principio? Sí, vuelvo otra vez al principio. ¿Y cómo voy a resolver eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ordenar un poquitito este. Acá estaba tratando de resolver la integral de e a la x seno de x diferencial x. Eso es lo que yo estaba tratando de resolver. La integración por partes fue de este. Bueno. Y al tratar de resolver me vuelve a quedar esto que está acá. Entonces en realidad yo acá voy a escribir otra vez. Este voy a ordenar. Este es ordenar nada más. Voy a llevar acá abajo para que entiendas. Yo estaba tratando de resolver la integral de e a la x seno de x diferencial x. Y al tratar de resolver eso, llegué otra vez a mi misma incógnita. Este y este son exactamente iguales. Bueno, puedo escribir, o sea, está escrito de manera diferente, pero es lo mismo, porque es un producto. El producto es conmutativo, así que da igual cuál pongamos primero. Entonces, estos dos, por ser iguales, este que está de este lado negativo, yo voy a pasar al otro lado sumando. Cuando yo sumo dos términos semejantes, se suman sus coeficientes. Entonces, al pasar al otro lado sumando, voy a tener dos veces la integral que yo estoy tratando de hallar, porque es 1 más 1. Y este nomás ya me va a quedar menos e a la x coseno de x. Ese nomás ya me va a quedar. No, espera. Vamos a llevar esta en la siguiente página porque acá ya no me va a caber y no vas a entender si es que hago así. Bueno, acá.
Entonces, lo que hago es llevar, vuelvo a repetir, este que es igualito a este, llevarlo del otro lado. Primero voy a escribir bien, luego para que veas bien. Entonces, e a la x seno de x diferencial x va a ser igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x seno de x menos, y este voy a ordenar e a la x seno de x diferencial x. Entonces vemos que este es exactamente igual a este. Así que, ¿qué hacemos? Este que acá está restando, pasamos al otro lado sumando. Y voy a escribir todito nomás. Entonces voy a tener este que ya estaba, este que va a pasar para acá sumando. No sé por qué la n no me sale. Seno de x diferencial x es igual, y esto nomás ya me queda menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Bueno, como estos dos son iguales, podemos sumar sus coeficientes. Este, como no tiene número, tiene un 1. Este, como no tiene número, tiene un 1. 1 más 1 va a ser 2. Entonces me queda 2 por la integral de e a la x seno de x diferencial x es exactamente esto que está acá, porque lo único que hicimos fue sumar del otro lado. Entonces esto así mismo. Pero como yo quería esta integral nada más, este 2 me está molestando, está multiplicando, puedo pasar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar que la integral de e a la x seno de x diferencial x va a ser igual a, este 2 pasa dividiendo a todito, todo sobre 2, y como ya tengo el resultado de mi integral, le agrego la constante de integración c. E incluso ese 2 puedo distribuir y puedo escribir de otra manera. Entonces también podría escribir así: menos un medio por e a la x coseno de x más un medio e a la x seno de x. O sea, este 2 agarré y distribuí a este término y le distribuí a este término. Y ahí me quedó menos un medio y más un medio. Y no me olvido de la constante de integración c, y por fin obtuve el resultado de la integral que yo tengo. Bueno, esta es una integral que se llama cíclica. ¿Por qué se llama cíclica? Porque cuando nosotros intentamos resolver en el proceso, primero luego hacemos dos veces la integración por partes, y en alguna parte otra vez me queda otra vez la misma integral que yo estaba queriendo resolver. Al ver que me queda esa misma integral, entonces yo trato de despejar y es lo que obtengo. Bueno, el 10 vamos a hacer ahora. En el 10 tenemos una función algebraica por una función exponencial. Cuando tenemos una función algebraica y una función exponencial, también tenemos que aplicar el método de integración por partes. Es un producto y vamos a aplicar también el método de integración por partes. En este método de integración por partes, acordate que tenemos que tomar a una de las partes como u, a la otra parte como db. La db era el que era más fácil de integrar, y también que cuando integremos y derivemos tratemos de que no sea grande. Acá, por ejemplo, si tomo x al cuadrado como db, al integrar voy a tener x al cubo sobre 3. Se va a agrandar, no me conviene. Entonces, e a la x voy a tomar como db, siempre acá con la de x, y x al cuadrado va a ser mi u. Derivo este diferencial u, va a ser 2x diferencial x, se está achicando así que funciona, y este voy a integrar. La integral de db es b, la integral de e a la x es e a la x más c, pero acordate que la c le vamos a agregar al final nada más. Bueno, acá ya tenemos nuestro cálculo auxiliar para la integral por partes. Resolvemos nuestra integral entonces. Nuestra integral, voy a poner abajo nomás, va a ser usando esta fórmula. Va a ser u por b, nuestra u es x al cuadrado, por b, que es e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, por du, y du es 2x diferencial x. Tengo que integrar todavía este. Bueno, ordeno, me va a quedar x al cuadrado, e a la x, menos este 2, que es una constante, podemos sacar nomás ya de la integral, y ordenando un poco nuestra integral, la x ponemos enfrente, e a la x diferencial x. Esta integral que queda acá, que hay que resolver,
es otra vez un producto entre una función algebraica y una exponencial. O sea que otra vez tengo que hacer integración por partes ahí. Así que acá voy a señalar, otra vez hay que hacer por partes. Así que este va a ser nuestro cálculo 1 y acá hacemos un cálculo 2. En el cálculo 2, nuestra U y nuestra DB otra vez tenemos que tomar. Así como tomamos acá otra vez, no cambies el orden, por favor. Siempre que tengas que hacer varias veces integración por partes, toma de la misma manera que tomaste al principio. Entonces, la U va a ser la algebraica y la DB va a ser la exponencial. Siempre acá con dx. Tengo que diferenciar. La derivada de x es 1, por la diferencial x queda diferencial x. Tengo que integrar. La integral de diferencial b es b, la integral de e a la x es e a la x nomás otra vez, más la c, pero la c le vamos a agregar al final, entonces queda así. Y ahora vuelvo a reemplazar en la fórmula de integración por partes, que es esta que está acá, solo que con el cálculo 2 ya. Bueno, primero esta parte tengo que volver a copiar, x al cuadrado, e a la x menos 2, y acá empiezo a reemplazar lo que es la fórmula de mi integración por partes. U por b, mi u ahora vale x, mi b ahora vale e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, por du, y la du ahora vale dx. Pongo entre paréntesis porque tengo 2 acá enfrente que después tiene que distribuirse, por eso es que pongo entre paréntesis. Bueno, entonces me queda resolver esta integral y distribuir ya mi 2. Voy a escribir entonces lo que queda, x al cuadrado, e a la x. Distribuyo el 2, va a quedar menos 2x e a la x, menos por menos va a ser más 2 integral de e a la x diferencial x. Esta integral es una integral inmediata, entonces me va a quedar x al cuadrado, e a la x, menos 2x, e a la x, esto copio todo igual. La integral de e a la x es e a la x y al final, como ya integré todo, le agrego la constante de integración c. Y ese va a ser mi resultado. Repito, si vos querés hacer factor común de e a la x, podés hacer factor común de e a la x, pero no es necesario. Esto podemos dejarlo nomás ya acá. Bien, vamos a seguir entonces con el 11, que es el último ejercicio que tenés acá. 11, 12. El penúltimo ejercicio resuelto. Vamos a hacer hasta el 12 y después me decís vos si es que necesitas también hacer los propuestos que no están resueltos. Bueno, en el 11 tengo una división entre una algebraica y una trigonométrica. Acá yo puedo escribir esto de otra manera, puedo escribir como x, el seno que está abajo lo puedo alzar, seno elevado a la menos 2x y diferencial x. Esto lo puedo escribir así tranquilamente. Y acá tengo que ver si acá tengo que aplicar método de integración por partes o puedo aplicar método de sustitución. Fíjate que suponete que en vez de x acá era era x al cuadrado, por ejemplo. Suponete que tenías así. X seno a la menos 2 de x al cuadrado diferencial x. Si era así tu integral, ibas a poder aplicar sustitución. ¿Por qué? Porque vos tenés una integral inmediata para seno de u. Y tu u va a ser x al cuadrado. Entonces vas a decir, bueno, haciendo la sustitución, u va a ser x al cuadrado. Al hacer la derivada o la diferencial va a ser 2x diferencial x. 2 podés pasar al otro lado dividiendo. Y te queda exactamente el otro que tenés acá, x por diferencial x. Entonces iba a funcionar la sustitución. Pero en este caso, en que es x y no es x al cuadrado, sustitución no va a funcionar. Así que vamos a tener que aplicar método de integral por partes. Bueno, para la integral por partes, entonces volvemos a copiar nuestra formulita. Y vamos a tomar a uno de ellos como u y al otro como db. Acordate, db, siempre trata de elegir db primero. db tiene que ser el que sea fácil de integrar y no sea grande, y el que queda va a ser la u.
Entonces, entre x y seno al cuadrado de x, ¿quién me conviene tomar como u? Si yo acá le pongo db como x, al integrar voy a tener x al cuadrado, se agranda, no es conveniente. Entonces, db va a ser seno a la menos 2 de x diferencial de x. Bueno, seno a la menos 2 igual puedo escribir como su función recíproca, o sea, cuando está abajo, acuérdate que puedo usar la recíproca, no sé si acá uso la recíproca o no. No, no uso la recíproca, uso directamente el seno, así que vamos a dejar nomás así. Uso el seno nada más. Bueno, nuestra u va a ser entonces la x, este tenemos que diferenciar, va a ser diferencial x directamente. Y este tenemos que integrar. Bueno, para integrar creo que sí usó la recíproca porque puso directamente cotangente. Bueno, te voy a escribir acá la recíproca. En vez de poner seno, bueno, primero, la integral de db va a ser b. En vez de poner seno a la menos 2, voy a poner la recíproca del seno. Acuérdate que la recíproca del seno es la cosecante, entonces va a ser cosecante al cuadrado. O sea, lo que yo te estoy diciendo es, vos tenías 1 sobre seno al cuadrado de x, es exactamente lo mismo que cosecante al cuadrado de x. Reemplazo por su recíproca. ¿Por qué reemplazo por la recíproca? Porque esta integral es una integral inmediata. Si vos te fijas en tus fórmulas, a ver un poco dónde están las formulitas, vas a encontrar que la integral de cosecante al cuadrado es una integral inmediata. A ver, acá está, integral de cosecante al cuadrado es menos cotangente de u. Entonces esa es una fórmula inmediata, por eso es que conviene reemplazar. Este voy a poner acá nomás que usamos acá. Bueno, entonces nuestra b va a ser igual a menos cotangente de la u, que en este caso es la x nada más la c. Pero la c, acordate que vamos a agregar al final nada más. Entonces vamos a tener así. Este es nuestro cálculo auxiliar para poder usar el método de integración por partes. Entonces, reemplazamos en esta fórmula y nos va a quedar u, que es x, por b, que es menos cotangente de x, menos la integral de b, que es menos cotangente de x, por du, y du vale dx. Bueno, resolvemos acá el menos, paso enfrente, menos x, cotangente de x. Este menos puede salir de la integral, sale y se multiplica por este menos, va a ser más. Y me queda la integral de cotangente de x diferencial x. Bueno, la integral de cotangente de x no es una integral inmediata. Si vos te fijas acá en las integrales de funciones trigonométricas, no hay ninguna que sea de cotangente nada más de x. No hay. De cotangente por cosecante sí hay, pero de cotangente nada más no hay. Bueno, depende de la fórmula de integración que vos mires, vas a encontrar como una inmediata o no. En ese hay que hacer un artificio en realidad. No sé si tu profe te hace hacer el artificio o utiliza la fórmula nomás. Ya voy a mirar un poco cómo resolvió este. Estamos en el 11. ¿Dónde está el 11? Ah, en la cotangente agarró y cambió nomás. Bueno, vamos a cambiar entonces. Ok. Hay varias cosas que se puede hacer. Esto es una integral trigonométrica y hay varias maneras de hacer. Y según veo que resolvió ahí tu profe en su material, en vez de cotangente reemplazó por su fórmula en función del seno y el coseno. Y eso es coseno de x sobre seno de x. Esta integral hay que resolverla por sustitución.
Bien, perdón, se tuvo un problema técnico, entonces volvemos. Esta integral hay que resolverla por sustitución y para hacer la sustitución voy a hacer un cálculo auxiliar. El cálculo auxiliar lo voy a poner acá, cálculo auxiliar 2, o voy a poner, sí, ahí nomás voy a poner, porque si no se te va a mezclar todo. Este va a ser el cálculo 1 y el cálculo 2. Bueno, para resolver esa integral vamos a tomar como u al que está abajo, sin el exponente, acuérdate, sin el exponente, pero en vez de u voy a llamarle m. M va a ser el seno de x. Al hacer la diferencial m, que es la derivada del seno, que va a ser coseno por la diferencial x, queda así. Fíjate que vos acá tenés coseno por diferencial, o sea que funciona la sustitución. Siempre para la sustitución vos tenés que darte cuenta que cuando vos tomes la u o la m en este caso y vos derives, al derivar te va a quedar la otra cosa que te está quedando acá, que es el coseno. Entonces ahí usamos la sustitución. Bueno, ¿qué nos va a quedar entonces? Nos queda menos x cotangente de x más, en vez de escribir esto voy a hacer mi sustitución. El seno que estaba abajo, que yo dije que va a ser m, al alzar arriba va a ser m a la menos 1. El coseno por la diferencial x vale lo mismo que dm. Entonces en vez de poner coseno por diferencial x voy a poner dm. Entonces esta es la integral que tengo que resolver. Acordate que cuando tenés m o x o u elevado a la menos 1, la integral es el logaritmo natural. Entonces acá va a ser menos x cotangente de x más logaritmo natural de m en valor absoluto, como ya integré todo, más la c. No te olvides, por favor, de al final reemplazar otra vez tu m por lo que dijiste que valía tu m, no dejes así. Entonces esto va a ser menos x cotangente de x más logaritmo natural de la m, que es seno de x. Ahora sí es necesario el valor absoluto porque el seno puede tomar valores positivos y negativos y solamente los positivos vamos a considerar. Y entonces este que está acá es el resultado final de tu integral. Ya está resuelto entonces ahí. Bien, acá hay una mezcla otra vez de integral por partes. Acá tuvimos que hacer integración trigonométrica, acá hicimos sustitución, etcétera. Entonces hay varias cosas que hay que ir manejando ahí. Y ahora resolvemos el ejercicio número 12, que sí es el último de los ejercicios resueltos. Después, si es que querés, hacemos la resolución de los que son propuestos que están ahí en tu material de lectura. Bien, ahora tenés el producto de una función algebraica por una función logarítmica. Sí o sí tenemos que hacer integración por partes. Para hacer integración por partes, esta fórmula la vamos a volver a copiar acá y esa la vamos a usar. Acordate que yo te dije que no hay una integral inmediata para el logaritmo. Siempre que tengas logaritmo vas a usar integración por partes y siempre la u va a ser tu logaritmo. Por más de que yo antes te dije que la de b tomes algo que sea fácil de integrar y que al integrar no sea grande, porque en este caso se va a agrandar, en este caso no tengo de otra, así únicamente voy a tomar porque el logaritmo no lo voy a poder derivar así fácilmente, entonces lo tomo de esta manera. Mi u siempre va a ser el logaritmo. Bueno, la u tengo que diferenciar, quiere decir derivar y multiplicar por la diferencial de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, por diferencial x va a quedar diferencial x sobre x. Este tengo que integrar. La integral de db es b, la integral de x al cuadrado va a ser x al cubo sobre 3. Bueno, este es mi cálculo auxiliar, ese es el que tengo que reemplazar en la formulita de mi integración por partes. Entonces, va a quedar u, que es logaritmo natural de x, por b, que es este, pero voy a poner acá enfrente. Como es un producto, da igual qué orden pongan. Voy a poner enfrente para que no se me mezcle con el argumento del logaritmo. Menos la integral de b, que es x al cubo sobre 3, por du, y du es dx sobre x. Este es el que nos queda integrar ahora. Bueno, acá copio otra vez x al cubo sobre 3 por logaritmo natural de x. Este 3 puede salir, sale abajo, así que le tenemos que poner un 1 arriba.
Acá una x de arriba con esta x de abajo podemos simplificar. Nos va a quedar entonces integral de x al cuadrado diferencial x. Este nomás ya es el que tenemos que integrar entonces. Bien, todo lo demás copiamos igual. X al cubo sobre 3, logaritmo natural de x, menos 1/3. La integral de x al cuadrado es x a la 2 más 1, que es 3, sobre 3. Como ya integramos todo, le agregamos la constante de integración. Falta ordenar acá. Al final nos va a quedar x al cubo sobre 3, logaritmo natural de x, menos 1/3 por este 3 va a quedar 1 sobre 9. O directamente en vez del 1, 1 por x va a quedar x nomás ya, x al cubo sobre 9 más c. Y queda de esta manera. Entonces este es tu resultado en el ejercicio número 12. Acá hizo factor común, que yo ya te dije, podés hacer si querés o no. Yo lo dejo nomás ya ahí, vos factor común ya sabes hacer. Entonces hasta ahí la explicación de los ejercicios que están resueltos. Acá tenés unos ejercicios propuestos que te recomiendo tratar de intentar resolver por tu cuenta, y luego si haces